Hola, mi nombre es Fernando Arribas Herguedas y soy profesor de la asignatura de Historia Económica en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El interés por integrar los ODS en mi actividad docente está relacionado con mi actividad investigadora, puesto que actualmente formo parte del equipo de dos proyectos de investigación relacionados con la cuestión ecológica, de los cuales podéis ver la información en la diapositiva. Antes de desarrollar el tema principal de mi comunicación, quisiera subrayar la importancia de la asignatura de Historia Económica. Es una asignatura troncal de primer curso en varios grados con un número importante de estudiantes, como son los grados en Economía, Economía Financiera y Actuarial, Marketing, ADE, Contabilidad y Finanzas, etc. Es una asignatura fundamental para la adquisición de competencias, como son, por ejemplo, la mejora de la capacidad de análisis y síntesis o para el desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico. Pero a mi juicio, sobre todo, es una materia que puede servir para que los estudiantes adquieran un conocimiento mucho más amplio del mundo que les rodea, ya que tiene vinculaciones con cuestiones fundamentales de nuestro tiempo y con otras disciplinas científicas, especialmente la historia ecológica, la sociología, la antropología o la ciencia política. En mi comunicación voy a reflexionar sobre todo acerca de la forma en que los objetivos de desarrollo sostenible pueden integrarse críticamente en la docencia de una asignatura como la historia económica. La idea central de mi exposición es que los ODS en su actual formulación ignoran los tres principales factores que subyacen a la actual crisis ecosocial y además entiendo que una comprensión adecuada de estos factores precisa de un análisis histórico. El principal objetivo docente, por tanto, es que los estudiantes conozcan los ODS, pero también que sean capaces de analizarlos críticamente. Fundamentalmente, que comprendan cuál es el origen histórico de la crisis ecosocial en la cual estamos inmersos. Y para ello hay que situar el foco en aspectos que los programas tradicionales de la asignatura no lo sitúan, para entender, por ejemplo, por qué los ODS están formulados como lo están y no están formulados de otra manera, para comprender mejor su importancia, por supuesto, pero también para comprender sus carencias y sus puntos débiles. Para integrar los ODS de una forma adecuada en la docencia de la historia económica, por tanto, hay que ir más allá del papel auxiliar que la asignatura representa en la actualidad. Porque en la mayoría de planes de estudio se la trata como una materia subsidiaria, enmarcada en el paradigma de la teoría económica de la corriente principal neoclásica. Esto implica que las herramientas conceptuales que se manejan sean las propias de la micro y la macroeconomía de la corriente principal, sin atender a otras conceptualizaciones y paradigmas que son imprescindibles para conocer a fondo tanto los problemas ecológicos como sus consecuencias económicas y sociales. Para esto último es necesario adoptar un enfoque transdisciplinar que integre elementos de diversas ciencias naturales y sociales, no solo de la economía. Los ODS, en su formulación actual, ignoran o dan escasa importancia a tres factores que el estudio de la historia económica desde una perspectiva energética y ecológica puede ayudar a evitar. Entiéndase que estas carencias no tienen que ver con la deseabilidad de los objetivos por sí mismos. Yo no cuestiono esos objetivos, su deseabilidad, sino que afirmo sin rodeos que alcanzarlos es algo deseable. Sin embargo, mis objeciones están más bien en los medios propuestos para alcanzarlos y sobre todo en el análisis de cuál es la raíz de los problemas. Concretamente, como digo, los ODS ignoran tres factores fundamentales de la crisis ecosocial. Esos tres factores son los límites físicos del crecimiento, la desigualdad histórica o estructural entre los países del centro o del norte y de la periferia o del sur, y el carácter sistémico de los problemas ecológicos. Veámoslos con un poco más de detenimiento. En primer lugar, los ODS no tienen en cuenta la existencia de límites físicos al crecimiento y, por tanto, en ningún momento mencionan la idea vinculada de extralimitación, en inglés overshoot, debida al descomunal consumo energético y de recursos, así como el crecimiento de la población mundial desde hace apenas 2 siglos. Estas ideas,
de extralimitación son cada vez más comunes y cada vez más frecuentes en los análisis que realizan de los problemas ecológicos y de la crisis ecosocial científicos de la naturaleza y científicos sociales que no pertenecen al ámbito de la economía de la corriente principal. Los ODS, por tanto, están abrazando por defecto la ideología del crecimiento ilimitado que subyace a esa ciencia económica de la corriente principal e ignoran las aportaciones de otras ciencias. Por tanto, para comprender adecuadamente esta cuestión hay que conceder un papel central a esas ciencias naturales que pueden ser la física, la ecología, la biología de la conservación, las ciencias de la energía, etc., o las también llamadas ciencias de la Tierra, pero también hay que atender a otras aportaciones de ciencias sociales que nos están mostrando la imposibilidad de continuar por la senda del crecimiento ilimitado, de tal manera que podamos transmitir al estudiante la existencia de un paradigma económico y social alternativo y más realista, que es el paradigma del decrecimiento, frente a ese crecimiento ilimitado que se da, por supuesto, en los objetivos del desarrollo sostenible y, por supuesto, también en la teoría económica de la corriente principal. Es necesario, por tanto, llevar a cabo un estudio alternativo de la revolución industrial y de lo que se ha dado en llamar capitaloceno frente a lo que más comúnmente se conoce como antropoceno, subrayando de esta manera la responsabilidad del sistema económico global que durante los últimos 200 años aproximadamente se ha estado expandiendo. El segundo problema, que ignoran los objetivos del desarrollo sostenible, deriva realmente del primero. En los ODS no se subraya la responsabilidad histórica del capitalismo, no se habla de capitaloceno, más concretamente del capitalismo fosilista, que surge o que crece a partir de la revolución industrial, en lo que respecta a esa desigualdad estructural. Aunque los ODS formulan como meta la reducción de la desigualdad, no llevan a cabo un análisis histórico y crítico del colonialismo y del imperialismo, que son dos fenómenos que son consustanciales al capitalismo fosilista. Tampoco los ODS hablan de las nuevas formas que tanto el colonialismo como el imperialismo han adquirido recientemente. Por tanto, difícilmente se puede avanzar en la meta de la mencionada reducción de la desigualdad si no se aborda la cuestión de los orígenes históricos y sociopolíticos de la actual asimetría en la distribución de los recursos naturales. Una desigualdad histórica y estructural entre centro y periferia o entre norte y sur que explica en gran medida el subdesarrollo económico del sur y que no puede resolverse dentro del marco de la economía capitalista globalizada mientras continúen afianzándose esas nuevas formas de colonialismo de las que estamos siendo testigos. Este neocolonialismo extractivista perpetúa una división internacional del trabajo basada en la especialización forzosa de los países del sur en la producción de materias primas para beneficio de las grandes corporaciones de los países del norte. Por último, los ODS deberían reflejar el carácter sistémico de la crisis ecosocial. El carácter sistémico de la crisis ecosocial explica realmente la importancia de los dos anteriores factores, es decir, por qué hemos sobrepasado ya los límites al crecimiento, algo que podemos fácilmente ver en problemas como el cambio climático, y también permiten que nos demos cuenta de cuál es el origen de ese imparable aumento de la desigualdad. Los ODS se enfocan hacia soluciones parciales sin enfatizar la necesidad de comprender los factores sistémicos que subyacen a la crisis. En otras palabras, se transmite la idea de que las salidas a dicha crisis se pueden lograr dentro del sistema económico y social imperante simplemente adoptando ligeros cambios en los hábitos de consumo e impulsando la innovación tecnológica. Bien, y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.